gráfica. Lo que están viendo allí en sus pantallas no es otra cosa que la pantalla de bienvenida del gateway. Nosotros accesamos a él desde cualquier computador que se encuentre en la red. Ponemos la dirección IP del gateway por HTTPS, que es una conexión segura de HTTP. Y en este caso pues ingresamos el usuario y la clave por defecto, admin. Y entramos a lo que es la interfaz gráfica del gateway. Como pueden ver, una interfaz súper amigable a la vista y bien sencilla de configurar. Nosotros, una de las cosas que configuraremos primero en los gateway Digium son los SIP endpoints o terminales SIP. Les explico una cosa rápido, ¿no? Los gateways Digium ven todo lo que hable SIP, lo ve como un terminal SIP. Si no importa si es una central de Asterisk, si es otro gateway, si es una central de otro fabricante, todo eso es un endpoint SIP. Entonces, esa es una de las primeras cosas que vamos a crear en nuestro gateway. Vamos a la parte de configuración, que lo podemos hacer a través del menú superior, o nosotros podemos hacerlo incluso a través de la pantalla inicial. Entonces vamos a dispositivos terminales SIP. Vamos a crear un nuevo terminal SIP. Nosotros podemos, de hecho una de las cosas que normalmente se hace es habilitar las opciones avanzadas para temas de ruteo de llamadas. Y nosotros colocamos parámetros como cuál va a ser el nombre de este terminal SIP. Vamos a suponer que nos vamos a conectar, por ejemplo, con un proveedor de servicio. Entonces nosotros podemos poner acá la clave por defecto, nos preguntan, es admin. Nosotros podemos poner el nombre de mi proveedor de servicio, sencillamente algo con lo cual nosotros podamos reconocer este troncal de una manera fácil. Y luego para registrarnos, pues generalmente se usan los tres parámetros que se utilizarían en cualquier teléfono IP. Uno de ellos es el usuario. Esto nos lo da el proveedor de servicio, o si nos vamos a registrar con una central, pues lo configuraremos en esa central. La contraseña también la tenemos en nuestro proveedor de servicio. Y el host, o el hostname o la dirección IP de ese terminal SIP al que queremos conectar, por ejemplo. ¿Okay? Fíjense que nosotros podemos incluso decirle si va a usar UDP o TCP en esta conexión. Entonces ya estamos empezando a ver un poco sobre la transcodificación de estos equipos. Entonces pudiésemos decirle, por ejemplo, que use TCP si fuese un servidor Linux, o que use UDP si fuese, pues, digamos, la mayoría de los equipos voz sobre IP utilizan UDP. Tenemos opciones avanzadas como que podemos cambiar el puerto, podemos cambiar cosas como el usuario de autenticación y el qualify, que para aquellos que conocen Asterisk deben estar familiarizados con este término. Esto, si nosotros lo colocamos en yes, lo que hace es que cada cierto tiempo envía un paquete SIP que nos ayuda a medir la latencia y el estatus de esta conexión. Y eso va a ser bastante bueno para cuando nosotros querramos ver, por ejemplo, cómo está esa conexión. Podemos configurar el tipo de DTMF que vamos a utilizar en esta conexión. Y nosotros podemos hacer cosas como mantener el caller ID. Podemos cambiar, ser tan específicos como, por ejemplo, en la señalización. Nosotros podemos hablar del inbound, podemos que haga register, podemos utilizar un proxy, si se pueden hacer transfers, etc. Y opciones de timer para las conexiones, para que se refresque la conexión, para que vuelva a intentar, etc. Acá vemos los códecs que están disponibles en Media Settings. Y de nuevo vamos al tema de transcodificación. Si nosotros tuviésemos un sistema, si este
terminal SIP solo soportara, por ejemplo, G729, nosotros lo colocaríamos de esta forma. Y vean que G729 está disponible. No es necesario tener nada adicional. Y configuramos la prioridad de las extensiones simplemente seleccionando y arrastrando. Así de sencillo es cambiar la prioridad de los codecs en el sistema. Fax, como les comentaba, soporta fax T38 sobre SIP. Entonces también podemos configurar esta parte acá. Déjenme ver si puedo salvarlo, aunque sea para tener algo que mostrarles. Disculpa, tenemos una pregunta por acá. Nos dicen si es posible registrar un endpoint con IAX, con X. La respuesta es no todavía. Trabaja con dispositivos terminales SIP, no con IAX. Entonces, hemos creado un terminal SIP. Este terminal SIP puede ser un proveedor de servicio, puede ser otro gateway, puede ser una central Asterix, puede ser una central Switchbox, puede ser cualquier cosa que hable SIP. Entonces, tenemos allí el proveedor. Vamos a configurar, por ejemplo, ahora un E1 o un T1. Vamos a configuración, a la parte de T1, E1. Y nosotros vemos, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos dos puertos en el equipo que estamos aquí para el demo. Y podemos configurar el puerto 1 o el puerto 2. Entonces, vamos al ejemplo. Nosotros podemos seleccionar el puerto 1 como una conexión E1. Le colocamos el nombre que sea fácil para nosotros reconocer. No sé, enlace digital. Y podemos seleccionar el encapsulamiento, la codificación, incluso si necesitamos CRC lo podemos colocar allí. Y el tipo de señalización, por ejemplo, y el tipo de conmutación también lo podemos ver allí. Si queremos cancelación de eco, si queremos ajustar la ganancia de transmisión o de recepción. Y también tenemos opciones avanzadas de señalización. ¿Okay? Entonces vean que a través de la interfaz gráfica nosotros podemos configurar todos los parámetros avanzados de una conexión E1 o T1 tradicional. Nosotros a su vez podemos configurar el puerto 2 como un T1, que no tienen que ser del mismo tipo. Nosotros podemos configurar conexiones diferentes en cada puerto. Luego de que hemos configurado nuestros puertos E1 o T1 y que hemos configurado nuestros dispositivos o terminales SIP, nosotros podemos ir a las rutas o las reglas de llamada. Y esta realmente es mi parte favorita. Por ejemplo, vamos a crear una ruta que se llame, no sé, entrar. La configuración simple o el modo sencillo, que es el que está activado en este momento, me permite hacer cosas como la siguiente. Yo puedo hacer las llamadas que vienen de el puerto 1, del puerto 2 o de mi dispositivo SIP o de un canal específico, y esto responde a la pregunta que nos hacían sobre si podemos dividirlo por canales. Entonces yo aquí selecciono cuál va a ser el from o el origen de las llamadas. Entonces todas las llamadas que vengan de este terminal SIP que se llama mi proveedor, las voy a enviar ¿a dónde? A mi puerto 1, por ejemplo. Entonces, en el caso de que ustedes tengan una central análoga a la cual le acaban de dar conectividad IP, este sería un ejemplo de esa ruta de llamadas. Todas las llamadas que vengan de mi proveedor de servicio van al puerto 1.
Ese es el modo simple. Luego podemos hacerlo un poco más específico. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que haga match con todas las llamadas. O podemos hacerlo con los DID, que se utiliza muchísimo en las conexiones digitales. Entonces podemos decir, las llamadas que vengan de este proveedor, cuyos dígitos sean 987, por ejemplo, y que los otros dígitos sean esto y esto. ¿Okay? Nosotros podemos hacer match en cuanto a los dígitos que están entrando en ese canal. E incluso pudiésemos cambiar el caller ID si fuese necesario. Entonces vean que la interfaz es bien flexible, y con respecto a las rutas de llamadas, pues podemos configurar el enrutamiento de llamadas según nuestra necesidad y prácticamente sin ningún tipo de limitación en cuanto a los dígitos o en cuanto a la ruta de destino y de origen. ¿Qué sucede si nosotros tenemos un sistema de redundancia? Entonces tenemos un proveedor sí, pero queremos enviar las llamadas, en caso de que falle un puerto, queremos enviar las llamadas hacia otro puerto. Bueno, hacemos clic acá donde dice Add Failover y se nos genera otro troncal posible para esas llamadas. Entonces aquí seleccionamos, por ejemplo, el puerto 2. ¿Queremos un tercer troncal? Chévere, también se puede. Vamos a hacerlo al otro sentido. Tenemos un enlace E1 en el puerto 1 y queremos que ese enlace sea distribuido, o mejor dicho, que esté configurado como failover en dos centrales. Entonces mi primera central se llama este terminal SIP que le pusimos mi proveedor, y yo seleccionaría otro terminal SIP que haya configurado para esa segunda central telefónica. Puedo poner un tercero, un cuarto. Para las llamadas en el sentido contrario, sencillamente generaríamos otra ruta de llamada que, al contrario, ¿no?, de las llamadas de esa central IP que vayan al puerto 1, y una ruta del puerto 1 a la central IP. Nosotros podemos configurar además la dirección IP del dispositivo para que sea de HCP o estática. Permite configuración remota a través de un servidor TFTP. Y nosotros podemos configurar cosas como el control de acceso.